Dios les bendiga, mis hermanos, amigos. En esta noche queremos compartir brevemente un pensamiento de la palabra del Señor en alusión a la misericordia, al amor y al favor de Dios sobre nuestras vidas. Para ello, pues vamos a leer la escritura en el libro de San Lucas, capítulo 15, del verso 11 en adelante. Una porción muy conocida por cada uno de nosotros, pero que de igual manera pues siempre tiene que arrojarnos nuevas luces a fin de poder perfeccionar nuestro caminar en la vida cristiana. Para ello pues dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los sordos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Mas me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco ser llamado tu hijo. Hazme pues como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos una fiesta. Vamos a orar para pedirle la dirección al Señor y digámosle con todo nuestro corazón: Señor y buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias esta noche, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de meditar en tu palabra. Solamente te pedimos que tú nos hables, oh Dios, al corazón, y que sea tu gracia divina la que pueda iluminarnos y así poder transmitir tus verdades que nuestra vida y nuestra alma necesita. En el nombre de Jesús, por quien te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados amigos y hermanos, al compartir brevemente esta lectura, queremos hacer reflexión sobre una verdad en el cual pues nos arroja, y es que separado del Señor nada podemos hacer. Ahora bien, para poder expresar la misericordia de Dios, el Señor Jesús retoma esta parábola en alusión a esa clase de amor, de compasión, de respeto, de dignidad y sobre todo de misericordia de parte del Padre, siendo así de que la actitud de aquel Padre nos muestra a través de esta parábola ese grande amor, ese grande misericordia y perdón para todo aquel que se arrepiente de sus pecados y asimismo retorna a la casa del Padre. Ahora bien, la parábola en sí nos hace mención acerca de un hijo en el cual pide su herencia a su padre. En este caso era el hijo menor, en el cual le dice en el verso número 11: Padre, dame los bienes que me corresponde. Y le repartió a sí mismo, dice, los bienes. Esa decisión de parte del hijo llevaba consigo
el poder hacer una ruptura, no solamente con su padre, no solo con sus hermanos, sino que también con su familia. Y esa situación le parecía poco importante para la vida de este personaje, ya que la situación que traería de deshonor social para su casa era muy gravosa. El padre, en este caso, tenía la decisión o la postura de poderlo denunciar hacia las autoridades, amparándose a sí mismo sobre la ley, principalmente y precisa en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, capítulo 21, verso 18 al 21, donde se dice de que las actitudes de los hijos desobedientes al traerla delante de los ancianos y exponer aquella actitud, ya sea un hijo malcriado, un hijo desobediente, un hijo borracho, la decisión de aquel jurado de ancianos era de condenar, pero su condena radicaba en la muerte para así poder eliminar este agravio totalmente de la vida de aquella familia. Estas acusaciones o esta acusación que habría de realizarse, su condena era la muerte. En otras palabras, amado amigo y hermano, déjeme decirle que la paga del pecado es muerte. Pero en este caso vemos una decisión muy diferente en la vida de aquel padre. Él tenía dos opciones. Uno de ellos era denunciarlo a las autoridades y otro era el poderle no dar lo que aquel joven le estaba pidiendo, que en este caso era su herencia. Pero vemos de que el padre se la da y dice de que no muchos días después, juntándolo todo, su hijo menor se fue de lejos a una provincia apartada y ahí dice que desperdició sus bienes y vivió perdidamente. Ahora vemos otro detalle. Cuando aquel joven se aparta y se encuentra lejos de esa cobertura, de esa gracia, de ese amor, de ese favor de su padre, y ahora le vemos con una vida de derroches, con una vida aparentemente de felicidad, con una vida en el cual malgasta todos sus bienes, malgasta toda su herencia, malgasta toda su fortuna en amigos, en licor, en van y vienes de la vida, en placeres. Pero hay algo que sucede en todo esto, que dice que mientras aquel joven se daba la vida buena, dice que sobre aquella tierra vino una gran hambre y que por lo tanto hubo escasez de comida. Aquel joven se encontraba en una nación diferente, lejos de su familia, lejos de su padre, lejos de todos aquellos que le estimaban. Pero dice de que en determinado momento lo que él tenía para sí, su fortuna, se le acabó. Se le terminó. Se vio desprovisto de todo aquello por el cual su padre había luchado toda su vida y se lo había dado en sus manos. Y esa era su herencia. Pero dice que vino hambre sobre aquella tierra, sobre aquella ciudad. Y dice más, de que ahora se encontraba no solamente desprovisto de su economía, se encontraba desprovisto y alejado de su familia, se encontraba desprovisto del calor de su padre, del amor de su padre, de la misericordia de su padre. Ahora su dignidad estaba por los suelos. Se encontraba
con total indiferencia y en soledad en un país lejano. Se encontraba lejos del calor de su familia. Y dice más que su dignidad estaba por los suelos, siendo así que dice que deseaba comer las algarrobas de los cerdos. Y eso, amigo y hermano, era algo inconcebible para un judío. El que estuviera cerca de un animal inmundo, en este caso era el cerdo. Pero no solamente estaba cerca, estaba con ellos y deseaba aún comerse lo que comían los cerdos. En este caso eran las algarrobas. Su situación era deplorable, su situación era fraudulenta, era fallida, su vida era un total fracaso y ruina, todo porque un día se alejó de la casa de su padre. Y esas son las consecuencias de todo aquel que se aleja de la casa del Padre. Esas son las consecuencias de todo aquel que no quiere nada con Dios. Dice la Escritura, y es tajante y radical en su palabra al decir que fuera del Señor nada podemos hacer. Y esa es una gran verdad, principalmente, no solamente para aquellos que están dentro de la casa de Dios y se alejan, sino que también para ti, querido amigo, que no conoces. Quizás los golpes de la vida te han llevado a la miseria, al fracaso, a la derrota, a la vergüenza. Todo porque has ignorado el favor y el amor del Padre y asimismo su misericordia que Él te ofrece en su seno. En otras palabras, estar alejados del Padre, estar alejados de la casa del Padre no traerá otra consecuencia que la misma que le sucedió a este hijo pródigo. Pero hay una esperanza en medio de toda esa desesperación. Hay esperanza para ti que te encuentras postrado. Hay esperanza para ti en el cual te encuentras defraudado. Hay esperanza para ti que te encuentras hundido en tus delitos y pecados. Porque dice que aquel joven, al verse en esa miseria, en esa desgracia, dice que volvió en sí y recapacitó y dijo: en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Y su actitud fue de levantarse e ir a la casa del Padre y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no merezco ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Y aquel joven se levanta, toma la actitud de levantarse y poder reivindicar su vida. Quizás no con la misma gloria que poseía en la casa de su padre como hijo, pero deseaba regresar a donde fluye el amor, a donde fluye la gracia, a donde fluye el perdón, a donde fluye la misericordia de Dios para con la vida de los hombres. Y eso solamente es en Cristo. Y dice que retoma su viaje, arma sus maletas una vez más, lo poco que le quedaba, y aunque no le quedaba mucho. Y dice que regresa a la casa de su padre. Y en ese regresar, llegando a la casa de su padre, sucedió algo que para nosotros puede ser todo lo contrario. Nosotros pudiésemos considerar ante la ingratitud de aquel hijo, ante la desobediencia de aquel hijo, el mostrarse su padre en la forma en cómo se mostrará más adelante, deja mucho que desear. ¿En qué sentido? Porque a veces cosechamos lo que sembramos. Si sembramos odio, pues esperaríamos odio. Si sembramos disensión, pues esperaríamos lo mismo.
Si sembramos desobediencia, malcrianza, esperaríamos lo mismo. Pero la actitud de aquel padre fue diferente, porque dice que el padre lo alcanzó a ver de lejos. En otras palabras, Dios siempre está pendiente de nosotros cuando queramos regresar a Él. Y dice que cuando le vio, el primero que corrió no fue el hijo para ver a su padre, sino su padre para poder ver a su hijo. Y dice que cuando lo vio, lo abrazó, le besó y se regocijó con él. Y declara estas palabras: mi hijo muerto era, mas ahora ha resucitado. Y dice que llamó a sus sirvientes y al llamarlo le dijo: traer el vestido, traer el anillo, traer las sandalias, porque mi hijo muerto era, mas ahora ha resucitado. ¿Y qué significaba el poderle traer un nuevo vestido, poder traer un anillo, poder traer calzado? Bueno, el vestido significaba el reivindicar su condición de hijo. El anillo significaba el poderle dar una vez más autoridad. Y las sandalias significaba su dignidad y su posición de hijo. Y cuando él corre y se echa sobre su hijo, se echa no sobre el pensamiento de aquel que habría de llamarle jornalero, no. El padre ahora lo acoge no como un jornalero, sino como su hijo que era. Y reivindica su dignidad en la casa de su padre. Tal es así para aquel que viene una vez más arrepentido a los pies de Cristo. Ahora es hecho hijo de Dios. Ahora es hecho merecedor y heredero de las promesas del Padre para con la vida de Él. Y esa es la esperanza que el Evangelio ofrece a la vida de los hombres cuando éstos vuelven en sí, cuando estos recapacitan que fuera del Señor nada podemos hacer. Pero aquel volver en sí también es una manifestación del Espíritu Santo sobre la vida de los hombres. Y retoma y nos lleva al Padre, a la obediencia del Padre, al amor del Padre, a la misericordia del Padre. Qué bueno es saber de que Dios no nos paga conforme a nuestros errores. Él pasa por alto nuestras ofensas y ahora nos ve con ojos de amor y de misericordia. Ahora el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y algo más. Y dice que no solamente dignifica la vida de su hijo, sino que convoca a una fiesta solemne sobre aquella realidad y acontecimiento que estaba pasando en ese momento. El reencuentro entre Dios y los hombres, el reencuentro entre el Padre y su Hijo. Tal así que dice la Escritura que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y el deseo de Dios esta noche es que tú vengas a Cristo arrepentido. Y el deseo de Dios es que tú vengas al amor, a la gracia, a la fuente inagotable de vida, aquel que puede saciar tu sed, aquel que puede saciar tu hambre. Nada podemos encontrar en un mundo vil, nada podemos encontrar separados de Dios. Todo lo que nos rodea es falacia, pero lo que Dios nos ofrece es vida y vida eterna. Por eso, amigo, hermano, tú que te has alejado del Señor, vuelve a Él. Y si tú no le conoces, pues buena noche es esta para que vengas a sus pies arrepentido y goces de ese amor y de esa gracia y de ese perdón que el Padre te ofrece. Dios te bendiga
y bendiciones.